Arratzaldeon, ordua heldu da arratzaldeko saioaren arratzaldeko saioari hasiera emateko, kosta egiten zait hitz egiten hastea orain, barkatu, Bueno, beti esaten da honelakoetan plazer badela aurkeztu behar den pertsona aurkeztea, baina zinez esan behar dut kasu honetan, plazer handia dudala zuen aurrean Lola Pons irakaslea aurkeztea. Bera, Sevillako Unibertsitateko irakasle titularra da. Bertan, gauza asko eman ditu, bertan eta hainbat lekutako unibertsitatetan, baina azkenotan lortu du bere irakaskuntza ez ezik, bere ikerketa ere nagusiki gehien estimatzen dituen alorretara eramatea. Alor horiek funtsean hizkuntzaren historia, bere kasuan espainolaren historia, eta filologia dira. Bi alorretan aldi berean aitzen da, eta hainbat urtetan historia 15 deitzen den ikertalde baten buru ere izan da. Izen hori 15. mendeko testuetara batez ere dedikatzen direlako da, testu horien edizioak eta testu horietako hizkuntza aztertzen dituztelako espainolaren historiarako. Bestelako interesak ere baditu, azpimarratuko dut, paisaia linguistikoari buruz egin dituen ikerketak oso interesgarriak, eta baliteke zuek bestelako gauzengatik ezagutzea, ze akademikoki eta ikertzaile eta irakasle bezala ezin atxakiatazkoa izateaz gainera, gutako gehienok baino zabalkunderako doai hobeak edo ditu eta aukera zabalagoak. Eta sareetan eta bestelakoetan ugari parte hartzen du. Bai Twitter, Facebook, Instagram eta alakoetan aktiboki idazten du. Telebistan parte hartzen du, bigarren katean, eta hainbat irratitan. Beraz, hizkuntzaren historiaren zabalkundea egiten du. Behar bada ezagutzen duzue bere pelotazoa, horrela esan baldin badaiteke, una lengua muy larga, hain zuzen ere, 11 historiaren bitartez, espainolaren historia kontatzeko zabalkunde saioa. Eta ez diot berari denbora gehiago kenduko, hitza emango diot Lola Ponsi beraz. Eskerrik asko etortzea. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Gracias a todo el público que ha venido a... Eskerrik asko, ona etorri zareten guztioi, eta eskerrik asko antolatzaileei noski, hain eskuzabalak eta ulerkorrak izatearetik nirekin, niretzako orea da, berriz Iruñara etortzea, batez ere, arrazoiagatik, ez da aldizkari batek 50 urte bete dituela ospatzeko. Eta osasunez gainera, beraz, zorionak nik nahi dut hitzaldi hau hasi, izena da, cuando la lingüística histórica encontró al neolatín, hau da, hizkuntzalaritza historikoak latina aurkitu zuenekoa, edo neolatina aurkitu zuenekoa, eta Sevillako argazki bat jarri dut, ze iruditu zait polita dela ikustea, nire hiriko kale batek Muro de los Navarros izena duela, ez da kale luzea, baina bai garrantzitsua, ze Sevillako alde zaharraren mugaren zatietako bat, arresiaren zatietako bat, hor zen, eta izena hartu du, Fernando Hirugarrenari hiria hartzen lagundu zioten nafartarrei esker. Ze nafarrek lagundu zioten hor dagoen arresi zati hori gainditzen, eta horregatik izena du Muro de los Navarros edo Nafarren arresia. Andaluzian izan zen, Sevillan egon zen, Barrazina izena zuen herri bat, gero Gatzolat izena hartu zuen, Erdi Aroan,
apezpiku baten izenez, Alfonso Amargarrenaren mesedea jasotzen zituen apezpiku baten omenez eta Nafarroari keinu hori eginez nahi nion hasiera eman hitzaldi honi. Gustatuko litzaidake hitzaldi honetan hainbat gogo eta partekatzea zuekin azken aldian egin diren ikerketen karietara. Hau da, erromantze hizkuntzen eta latinaren arteko harremana aztertzen duten ikerketeiari buruz. Ari naiz eta zentratuko naiz batez ere topikoen egituretan edo diskurso markatzaileetan zentraturikoetan, hau da, pieza lexiko hoiek kohesiorako balio dutenak eta behartu gaituztenak gure hainbat ideia berrikusten, hau da, nola zer harreman dugun latinarekin Erdi Arotik harago. Hitz egingo dut hainbat lanez, eta lan horietan ondorio bat da, hainbat ondorio atera ditu. Gaurkoan neolatinaz hitz egingo dut, hau da, 16. mendeaz ondorengoko latina, eta gramatikaren lokus espezifikoaz, eta gizartearenaz, eta testuarenaz, hau da, gizarte erabileraren isla gisa. Hor gertatzen baitira, hainbat aldaketa linguistiko. Romantze hizkuntza latinarekin duten harremana, historia asko aztertu da, batez ere jatorriaren hurbileko datetan, hori esaten da dela filologia hispanikoaren jatorria askoren ustez. Hor dauzkagu lan ezagunak, aipatu berri duena bezala, eta lan horretan azalpenak egituratzeko ideia etengabekoa da, bai fideltasuna, bai urruntasuna ama hizkuntzarekiko. Eta horri Pidalen ekarpen hori horren ondoren, latinari eta romantzeari buruzko bibliografia oso handia izan da, eta noski nik ez dut errepaso zorrotz bat egingo edo sakon bat horri buruzko. Euskararen eta latinaren arteko harremana ere asko aztertu da, baita ere euskara eta romantze hizkuntzen artean ere. Eta horri buruz ere idatzi da, eta asko idatzi ere Fontes Lingue Basconum, hemen omentzen ari garen aldizkarian hor, lehenengo zutabean ikusiko dituzue, zelan argitaratu diren Fontesen latinari eta euskarari buruz, eta bigarrenean romantzeko iztiarrei eta euskarari buruzkoak. Lan hauek asko irakurri dira eta irakurtzen dira filologia hispanikoaren arloan, eta noski bai batzuk pixka bat zaharkituak daude, baina hala ere oso garrantzizko erreferentziazko lantzat jotzen dira. Lan hauez gain, lan ildo nagusiak, romantzearen eta latinaren arteko harremana aztertzen duten lan ildo nagusietan oso garrantzitsua izan da jatorrian adibidez hasieran aztertu da alde batetik ikertu da grafiaren eta euskararen arteko harremana, begiratu dira bi arlo funtzionan, non estuena baitzen latinaren eta gizartearen arteko harremana, juridikoa eta elizakoa, arlo horietan aritzen baiziren latinez zekiten profesionalak, baina ez idatziz bakarrik, askotan ahoskatu egin behar zuten, eta behar bada izan zezaketen joera errazagoa egitekoa bezero edo entzuleentzat, latinez idatzitako sermoi kontratu edo notario aurreko fedea autoaiek entzuten zituzten horientzat. Bi dira dakizuenez horreztabaida kateatu duten ardatz nagusiak. Alde batetik Pidalen ideia oso original, baina korapilatxua dioena izan zela Leongo erresuman latin arrunt. Moduko bat, Leongo latin arrunta ezaugarri nagusia zukeena hotsen ebakera hizkuntza erromantzen modura egitea. Baita erromentzeetan inoiz erabili ez, eta bide patrimonialetik pasa ez ziren hitzetan ere. Oso bereziak dira,
abut bezalako preposizioen kasuak edo pasibo sintetikoak hizkuntza erromantzen modura ematea. Eta Pidalek esaten zuen, Leongo eskualetan bazela latineko formen erabilera arkaiko bat, erabilera arkaiko bat kokatzen dena populazio baten barrenean, zeinak hartu duen penintsularen hegoaldeko eta ekialdeko andaluztar erromantzean mintzatzen den populazioa. Pidalek lotzen ditu forma horiek latina ez jakitearekin, eta horieki hartzea beraz latin zaindua agertzearekin, zeina etorri baitzen erreforma klunitarrekin, 12. eta 13. mendeen artean. Ez da kasualitatea, mendeetan zehar penintsulan literatuz izatea frantsesa izatearen parekoa. Beste konstruktu teorikoa, Pidalen ideiaren aurkakoa eta bere aldetik oso gutxi onartu Espainiar filologiaren barrenean behintzat izan da Wrighten hipotesi ezaguna. Liverpooleko irakasleak zalantzan jarri zuen latina eta gaztelania hizkuntza ezberdinduak zirenik 11. mendea baino ele penintsulan. Horrek berekin dakar ukatzea bazirenik latinetik hartutako maileguak edo kultismoak 11. mendearen aurretik, ezingo bailitzateke latinetik hartutako mailegurik izan 12. mendea baino lehen Wrighten ustez. Bi kasuetan planteatzen zena, bai Pidalen hipotesian eta bai Wrighten hipotesian zen azaltzea zein lotura zegoen idazten zenaren irakurtzen zenaren artean jakinik Pidalentzat irakurtzen zenura ez zela adituen hizkera espezializatu moduko besterik eta aldiz Wrightentzat irakurritakoa zen latin goiztiarrak hartzen zuen forma zubilogografiko baten moduko batekin ahoskatua izateko. Beraz, ez dira grafien interpretazioen teoria erabat kontrajarriak. Beraz, ez dira grafien interpretazioen teoria erabat kontrajarriak. Egia esan, bien azpian datzana da zein sortze data ematen diegun hizkuntza erromantzei. Eta hemendik aldendu diren beste gai batzuk egia esan ia ez dira tratatu bibliografian adibidez. Ludgek eta ondoren Banuzbangek eta Baniarta Tomasek hildorri ekiten zioten alegia erreforma karolingioarekin egin zela transizioa diglosiatik elebitasunera. Wrightek proposatzen bazuen data hori 11. mendea zela, 1080 Burgosko kontzilioarekin, orduan sartzen baitzen Iberiar penintsulan liturgia erromatarra eta idazkera karolingioa. Ordezkatu zituztenak erritu mozarabiarra eta hizki bisigotikoak, eta ez diglosiatik elebitasunera igarotzeko, baizik irakurpen gaitasuna zuen elebakartasunetik diglosiara. Ez dakit nola esango duen hau euskarazko itzultzaileak, baina hitzzailea esan du. Hau da, estandarologian ze harreman egon den latinaren eta erromantzeen artean, eta horretaz hitz egingo dut lan honetan. Emul Jazikek, 1989 berezi zituen aldentzearen ondoriozko hizkuntzak Abstandsprache eta lanketaren ondoriozko hizkuntzak Ausbausprache. Lehenak nahikoa aldendiak daude elkarrengandik eta dialekto gisa aztertu daitezke. Bigarrenak eta orain dagokigunarako interesgarriagoak sortze prozesu komplexua dute. Eta horren bidez, joaten dira kontzienteki berariaz eta esplizituki osatzen beren estandarra. Hor ateratzen da beste kontzeptu bat, Ausbau kontzeptua, hasieran soziolinguistikarako bakarrik azaldu zena, eta horren bitartez,
azaldu daiteke nola sortzen den kultur hizkuntza bat abiatuta hizkuntza historiko bat ager daitekeen egoera komunikatiboen orokortzetik aurrera, edo beharrezkoak badira, testu generoak naiz diskurtso tradizioak garatzeko gaitasunetik aurrera. Klosen banaketaren barruan, bereiz daiteke bi lanketa mota paralelo. 2000 batean kotxeta osten eta horrek bereiz daitezke bi lanketa mota bat edadurazkoa eta intentsiozkoa. Edadurazko lanketa da pixkana begereganatzen joatea berez distantzia komunikatiboarenak diren diskurtso tradizioak. Orduan, edadurazko lanketa honekin horrek behartzen gaitu lanketa intentsio bat egitera, eta intentsiozko lanketa hori dagozkio beste prozesu batzuk esaterako, lokailuen garapena, perpausaren egitura informatiboaren garapena, izen abstraktuen ekoizpena areagotzea, eta bar. Hor hainbat elementu sartzen dira eta dena daude lotuta lengoaiaren lanketarekin, hau da, hizkuntza bat iristen denean distantzia komunikatiboko egoera batera. Hori gaztelaniaren lanketa prozesuan txertatuta, bi planoetan, hau da, estentsiboan eta intentsiboan, Alfonso Amargarrenaren garaian distantziaren sorkuntza hori dago eta gaztelanian grafikazio prozesua ere eman zen, fonikoaren transkripzio prozesua sendotzen da, baita ere soinuaren eta grafiaren arteko harremana ere, baina lanketa geroago gertatuko da, eta hortik aurrera da historia askoz ere ezezagunagoa. Hainbat lanketa mota egon dira, adibidez 15. mendean, erabat desberdina den ideal batetik egina, Alfonso Amargarrenarena da erromantzeamientoak egin doa, eta bestea da latinetik kognatutako, kopiatutako egiturak mitatzen dituena. Metalenguaierako erabilida 16. zientziarako eta kazetaritzarako ere bai, eta hau dena ari naiz azaltzen iruditzen zaidalako, edo hemen eskaini nahiko nukeen planteamendua da, latina ere erdiaroko etapatik arago dagoela, ez? Lanketa prozesua eten ohi dugun une horretatik arrerago. Horregatik, ikerketa galdera da, ze posizio hartzen du latinak uzten dionean izateari gaztelaniaz eginiko estiloaren zako lengoaia bakarra. Teknikoki neolatin deitu diogun hori. Eta galdera horri erantzuteko, gezia mugitu zait, diskurso markatzaileen adibidea erabiliko du. Batez ere aldaketa linguistiko bat oso erabilgarria dena hau azaltzeko. Azken urteetan asko hasi da, ez dakit inor euskerazko bertsioa entzuten ari den. Inor ari da euskerazko bertsioa entzuten kaskoetatik, hala baldin bada, jaso besoa mesedez nik ikusteko, jaso besoa inor ari bada euskerazko bertsioa entzuten. Obviamente su principio como una partícula locativa encima de la montaña y hoy pues partícula discursiva que puede incluso ocupar ella sola un turno de palabra, ¿no? O sea, si yo le digo a alguien, pues ve a casa, a la comida, saca al perro y después va a la reunión de comunidad, me puede contestar muy legítimamente, sí, encima, ¿no? Pues ese tipo de formulación conversacional, ese tipo de marcador, es el que más ha estudiado en su recorrido histórico. Y claro, para estudiar ese tipo de elementos se ha recurrido constantemente a la teoría de la gramaticalización, que ha sido clave, ¿no? Yo coincido con las palabras del profesor Gorrotxategi, que esta mañana nos decía que cuando se estudia gramaticalización se parte de un etiquetado previo, de etiquetado de cambio fonético, de etiquetado de cambio por analogía,
o por reanálisis, y después se inserta ese etiquetado en lo que técnicamente llaman un claim, ¿no? Es una clina, una cadena de gramaticalización por la que un elemento léxico adquiere una función gramatical. Claro, el estudio de esas partículas discursivas ha dado lugar, como ustedes saben, a que un esquema pensado en un principio para describir la evolución del léxico a gramática, como el esquema canónico de gramaticalización, se replanteara, porque para explicarse la génesis de marcadores se parte de ese esquema pragmático discursivo, un esquema de sesgo funcionalista, pero se lo pone al servicio de explicar la génesis de un elemento que en el fondo es discursivo, o sea, es gramatical, ¿no? Pero no está consolidado, no está tan atado como si explico la génesis de un auxiliar. Por eso el estudio de la génesis de marcadores ha dado lugar a pues toda una revisión crítica de qué es gramaticalización, si la gramaticalización de marcadores merece llamarse gramaticalización, discursivización, etcétera. Con todo, aunque muchos de los elementos que hoy forman parte del repertorio de partículas discursivas del español han surgido así, han surgido de cambios semánticos tipo el de encima o el de mira o el de hombre, cambios semánticos que han surgido en la conversación, por inferencia, en la interacción dialógica, pese a eso, hay otras partículas discursivas que no han surgido así. Y es en ese punto donde yo creo que tenemos que acudir a la explicación de la difusión social, claro que en Historia de la Lengua es difusión textual, de cualquier cambio lingüístico. O sea, sin rechazar, por supuesto, en absoluto, la relevancia de la teoría de la gramaticalización en la explicación de cómo se gestan determinadas partículas, hay que llamar la atención sobre el hecho de que esa teoría presenta un hueco, y el hueco está en la explicación de la difusión social del cambio lingüístico. La propagación en los textos es el reflejo, el espejo de cómo se extiende un elemento dentro del sistema lingüístico. Y ahí podemos encontrar, yo creo, claves muy interesantes sobre la relación que se puede dar entre el surgimiento de determinadas partículas que se dedican a la cohesión textual y los procesos de elaboración lingüística que han vivido periódicamente las lenguas romances. Efectivamente, como les decía antes, hay partículas discursivas que nacen, tienen su punto de partida en ese cambio lingüístico nacido de la actualización de inferencias asociada a una construcción, ¿no? Pues la típica, que aquí en el esquema de Jacob y Cavatek se refleja como innovaciones que llegan de abajo arriba, innovaciones por expresividad o por otras razones. Pero hay otra alternativa a esa vía convencional de surgimiento de partículas. Son los marcadores que por un proceso de Ausbau, por un proceso de elaboración idiomática, llegan a la lengua directamente, se integran en los textos con sus valores, con sus sentidos plenamente conformados. O sea, los que en ese esquema que está ahí llegarían desde arriba. En ellos no se puede verificar la existencia de un cambio semántico por inferencias asociadas, no hay entre sus primeros usos y su empleo como partículas discursivas una progresión hacia la codificación sistemática de un significado inferencial ocasional, sino que aparecen, es una especie de préstamo, como veremos directamente en los textos. Y aparecen porque hay una tradición discursiva nueva que precisa de alguna forma el marcador en cuestión. Ese marcador se adapta, se presta o se traduce de una lengua en la que ya circulaba. Esto es, hay una parte de las partículas discursivas que nacen por gramaticalización, que nacen de la inmediatez comunicativa, pero hay otras que llegan por procesos de elaboración, que llegan desde arriba, llegan mediante el préstamo y estas presentan un perfil convencional, un perfil concepcional también distinto. Están ligadas al ámbito de lo escrito y se difunden, como he dicho, socialmente de arriba hacia abajo. Este tipo de cambio ha sido estudiado para diversos idiomas, pero resulta muy fructífero aplicarlo a las lenguas europeas y a los procesos de elaboración que comportó desde la Edad Media hasta al menos el siglo XVIII la puesta en romance de tradiciones discursivas que típicamente estaban asociadas al latín. El modelo teórico de la lingüística de las variedades, como digo, tiene una inspiración cosseriana, pero tiene también un modelo de difusión que tiene una base sociolingüística, ¿no? Que tiene una base en la voz. Ha sido utilizado para explicar en el ámbito concreto de las lenguas occidentales todos los trasvases que se dan desde el latín a las lenguas hijas, donde el latín proporciona el modelo de producción escritural.
Los trasvases lingüísticos son en dos direcciones, no son solo del latín a las lenguas romances, también son de las lenguas romances hacia el neolatín, y este tipo de traspaso del latín no solo se observaría en los romances, también se ha observado en estructuras de cohesión discursiva que se han prestado desde el latín hasta el inglés. O sea, ahí la familia lingüística no presenta un obstáculo para la difusión de estos cambios. Hay una especie de corpus o de banco de lecturas que se comparte, son las lecturas en latín de obras religiosas, de obras filosóficas, de teología, de especulación, de historiografía, la influencia del corpus legislativo romano, la circulación de la Vulgata. Todo eso define un área lingüística superior a la propia familia genealógica de los romances. Y para todas esas familias el latín pudo ser un modelo de elaboración intensiva y extensiva. Obviamente en este foro no tengo que defender que no se puede hacer un estudio de un cambio lingüístico de forma lineal o inmanente, pero quizás en otros foros es necesario hacerlo, porque en muchas ocasiones hacemos una descripción de los cambios lingüísticos en la que los textos son meros siervos, meros dadores de ejemplos, y los tratamos como elementos completamente desligados de su sociedad. Y este análisis no funciona, análisis como el que presento aquí, si no lo anclamos en hechos sociales y culturales como el nacimiento de una nueva tradición de discurso, el nacimiento de un nuevo género textual ligado a un movimiento social, educativo, institucional, incluso que propicie ese cambio. O sea, no podemos estudiar el cambio lingüístico fuera de ese espacio comunicativo en el que no estaban solo las lenguas romances, estaba constantemente el latín y lo estuvo más allá del siglo XVI. En concreto, quiero ilustrar esto con una partícula. Esto se ha mostrado para otros elementos, pero el análisis que quiero presentar aquí es el del marcador discursivo del español actual en sustancia, y me referiré a él en lo que sigue en esta charla. Bueno, la primera parte de la historia de sustancia nos presenta un recorrido bastante fácil y bastante comprensible de seguir, una voz latina que deja herencia, como ven en uno, en todas las lenguas romances, pero también, como ven en dos, en otras lenguas no romances de Europa, y en todas ellas se comparte el significado común de sustancia como materia, como componente básico de un elemento, ¿no? El significado, pues más o menos, es compartido. Todas estas palabras están heredando el significado que tenía substantia en latín. La palabra, a su vez, circulaba como fórmula dentro del latín jurídico, e incluso todavía hoy puede encontrarse la fórmula de error in substantia como un término aplicable a los contratos de compra y venta para aludir a cualquier problema que se pueda dar en la composición material del elemento que se está sometiendo a algún tipo de relación comercial, ¿no? El elemento que es objeto de compra. En latín medieval, tienen ahí un conjunto de muestras en 3 y 4, el sustantivo aparece muy profusamente, pero solo en un tipo de discurso muy concreto, en discursos teológicos que debaten la naturaleza humana, la sustancia humana o divina de Jesucristo y algunos asuntos relacionados con los dogmas cristianos. Por ejemplo, podemos ver, tienen ahí muestras en 3 y 4, casos de in substantia que están precedidos ahí, sí, con la preposición in, pero en un principio sin que parezca darse todavía una fijación como locución. Ahí tienen, por ejemplo, un caso de la prosa de Tomás de Aquino, en la que in substantia autem intellectuali creata inveniuntur, pues in substantia es un mero complemento circunstancial de tipo modal, y los ejemplos se repiten así hasta también las obras del latín del siglo XIII. Pero observamos un cambio en el latín más tardío, todavía medieval, pero de la Baja Edad Media, en el que este in substantia empieza a aparecer de manera muy fijada ya y ligado muy frecuentemente a un verbo de decir. La documentación es muy prolija y aparece en el latín europeo, no solo me estoy refiriendo al latín hispánico, dentro de un tipo de discurso que invita a pensar que ese giro de in substantia se estaba extendiendo dentro de una especie de prosa o jerga de especialistas universitarios, teólogos que trabajan en escuelas monásticas, en fin, una circulación, digamos, no notarial, no administrativa, sí libresca, como digo, académica, de este tipo de
sintagma en textos que escriben sobre teología, en libros que circulan por toda Europa. Y ese es el uso que vamos a ver que se mantiene en el neolatín. Esta locución que ha inventado el latín bajo medieval se extiende muchísimo en el latín a partir del siglo XVI y lo vemos, tienen ahí ejemplos en 5, 6 y 7, en textos latinos que no pertenecen solo a la geografía de la península. En todos los casos se observa la relación de insubstancia con verbos como dicere, respondere, también con enunciados que dicen lo que se contiene en un discurso, lo que se reasume de un discurso. Solo ejemplos, aquí solo una muestra, pero les aseguro que son muchísimos más, los ejemplos clave para entender la conversión de este sintagma en partícula discursiva. La hipótesis es que los textos que se producen en la península ibérica en época medieval y también en la llamada época áurea, en esos entornos escriturales donde se sigue dialogando con latín, donde sigue estando presente el latín, esos textos provocan el trasvase de piezas muy escriturales, piezas de mucha distancia comunicativa, como este marcador del discurso que entra directamente en fuentes librescas. Si nos vamos al otro extremo de la diacronía y nos fijamos en lo que pasa en el español actual, tenemos que, bueno, sin ninguna duda, en sustancia hoy se considera en cualquier diccionario, en cualquier repertorio de marcadores, una pieza más del elenco de las partículas discursivas del español. O sea, se reconoce que todavía hoy se puede utilizar con el valor de un complemento circunstancial que afecta a un verbo o a un sustantivo, pero donde todavía la palabra sustancia conserva su pleno significado. Tienen ahí ejemplos en 8 o en 9, ejemplos en los que sustancia, como en 10, por ejemplo, ni siquiera es partícula, está aludiendo al contenido de algo frente a su forma. Leo el ejemplo de 10, sin embargo, al final no se cumplió este anuncio ni en forma ni en sustancia. Bueno, pues un ejemplo más en los que en sustancia equivale al adverbio sustancialmente, en profundidad. Pero junto con esos empleos que se dan con toda cotidianidad, hay otro que sí que permite el etiquetado de esta construcción como partícula discursiva. Ejemplos tipo 11, en los que en sustancia presenta el miembro del discurso en el que aparece como la idea nuclear, la idea básica, el elemento más relevante de algo que se señala previa o posteriormente. Leo el ejemplo 11, la llamada piratería editorial, que es en sustancia la edición clandestina de libros con desconocimiento total de los derechos de autor, ha tomado especial auge en el país en los últimos tiempos. Este uso merece algunas precisiones, claro, pues admite muchas matizaciones en los diccionarios que se hacen de marcadores. A veces los enunciados que se presentan no son tanto una abreviación de lo anterior, a veces en sustancia presenta información nueva, la presenta como parte fundamental y básica de un referente extenso al que se está aludiendo. El ejemplo, de 12 nos da una muestra. Ese año cumplió don José sus 70, la edad de la jubilación, y con tal motivo solicitamos ver una entrevista. Me saltan algunas cosas. He aquí en sustancia nuestro diálogo. Y ahí aparece, no en sustancia, aparece extendidísimo, ¿no? Toda la entrevista, todas las declaraciones que da el profesor. Incluso puede utilizarse en el español actual como un refuerzo argumentativo que precisa, que especifica lo dicho y que por tanto resulta ya parafraseable no sustancialmente, sino con otras partículas del tipo en realidad, en el fondo. Leo el ejemplo de 13. Las medidas que España debe adoptar para preparar su integración en las comunidades europeas no son en sustancia muy distintas de las que de manera autónoma debería tomar para, etcétera, etcétera. O sea que puede dibujarse una especie de núcleo de significación básica que se mantiene en la partícula discursiva, siempre está concentrada en una noción básica que sirve para recapitular extractos extensos de información en un discurso. Suele aparecer en posición antepuesta, tiene información, suele soportar información no nueva sino dada, y con todas esas características, el esquema de argumentación de sustancia, todas esas características que tiene hoy en castellano actual en sustancia, las vemos en otras lenguas. Eso es el mismo uso que presenta en sustancias en portugués, el mismo uso que presenta en sustancia en catalán, el mismo uso que presenta in sostanza en italiano, y eso obviamente invita
a recorrer la historia de esta forma a la búsqueda de la posible herencia de esos ejemplos latinos que veíamos antes como precedentes de la historia de este marcador discursivo. Si hemos hecho la historia latina y la foto actual, ¿qué ocurre con la historia del castellano? Bien, Sustancia aparece desde el siglo XIII, su primer usuario en castellano es Berceo, como gran introductor de cultismo, y aparece desde esa fecha con el sentido de materia, parte esencial de algo, y en todos los casos, sobre todo en el siglo XV, cuando aparece, está restringido o a la teología, la cuestión de la sustancia de Cristo, etcétera, y en alguna ocasión a la medicina. Son ejemplos como los que están en 14, ¿no? En la sevillana Medicina se dice las aguas de los estanques encartados, aunque parecen templadas en cualidad a primera vista, así a caerse al aire de ser enconado su sustancia, maguer que non pequen en cualidad, si por aventura discerdes como puede ser corrupto en sustancia e non en cualidad. Y respondo que puede ser así. Bien. El ejemplo de 15 también es del mismo tipo, de discurso de medicina, pero, repito, está bastante especializado en discursos muy específicos. De manera que en el 15 nos podríamos encontrar el uso de sustancia tipo el del ejemplo 16, un ejemplo libre de sustancia como sustantivo, un solo Dios en esencia, 3 personas en sustancia, etcétera, etcétera. Podríamos encontrarnos un ejemplo como el de 17, en algún caso, en discurso medicinal, porque los postemas son malos por la conversión de la materia de ellos en sustancia ponzoñosa, pues nada que ver con una partícula discursiva. Y en el siglo XV podemos ver ejemplos como los de 18. Los 3 casos, ven que son A, B y C, ¿no? Esos 3 ejemplos de 18 pertenecen a un solo autor, que es Enrique de Villena, conocido también, bueno, su nombre es real, realmente era Enrique de Aragón. Es un noble castellano, precursor de la entrada en Castilla, entran por vía aragonesa, de todas esas obras clásicas que se estaban recuperando en Italia, una especie de prehumanista, si ese nombre se puede utilizar, en el siglo XV castellano, traduce la Eneida, la retórica de Cicerón, la Divina Comedia, y él, pero solo él, tiene estos usos tan particulares. Ejemplos en los que en sustancia aparece ligado a un verbo de decir, especializado en explicar y recapitular discursos o textos mencionados previamente. Leo el ejemplo 18. Es del Arte Excisoria, ese es un tratado que escribe Villena para describir cómo hay que cortar los alimentos en la mesa, ¿no? Una especie de protocolo de cómo presentar la comida al rey o en la corte. E así, congregados, proponga al rey, enderezando las palabras al que este oficio encomendar quiere, diciéndole en sustancia por las mejores palabras que pudiere, como ya sabe, etcétera, etcétera. O el ejemplo C, perteneciente a la traducción que hace de la Eneida, y por eso el capitán Androgeo, como dice el texto, con amigables palabras, a saber pacíficas, les persuadía la vastación de la ciudad en sustancia, diciendo a queixarse de... Es un buen latinista y Villena está aquí allegando, introduciendo en el texto castellano un recurso que él conoce de sus lecturas latinas. Este uso es el que hemos visto antes en las muestras de neolatín de los siglos XVI y XVII y es un uso insólito en el XV castellano, o sea, lo usa Villena, pero solo él. Sus obras se leyeron, algunas de ellas circularon, pero no tuvo la capacidad de difusión o de propagación lingüística que tienen otros autores del XV castellano, como Mena, o como Santillana, o como Gómez Manrique. Esto en el XV es un cultismo, es algo particular, muy exclusivo de Villena, pero la cosa cambia cuando nos pasamos al XVI. El contacto con el neolatín es mucho más extendido, la lectura de neolatín no solo se observa a través de la lectura de un texto teológico, sino también de la incipiente presciencia, los intentos de sistematizar un conocimiento científico que se empieza a dar en Europa en el siglo XVI, y ahí, por esa vía, podemos suponer que comienza a llegar ese insubstantia que hemos visto en los textos latinos previamente. Y claro, ya en el XVI lo encontramos, poco a poco, difundido como marcador en textos castellanos. Lo vemos en 19, utilizado por un cosmógrafo buen conocedor del latín, que lo emplea en su obra historiográfica,
lo vemos empleado en 20, aquí he puesto 2 20, disculpen, son digamos 20A y 20B, pues lo vemos en textos administrativos y de jurisprudencia, en 20B lo vemos en Juan de Castellano, digamos en poesía culta de encomio, y lo vemos ya en el 17 incluso en la prosa noticiosa. Y esto es algo que, bueno, me quiero detener menos en ello, pero también nos interesa mucho ver cómo se estratifican entre sí las tradiciones de discurso, cuáles funcionan como introductoras de cambio y cuáles funcionan como elementos transmisores de esa digamos, geografía del cambio que va de arriba abajo. Y hasta lo que hemos podido comprobar, parece que la historia siempre funciona como elemento transmisor, el segundo intermediario. O sea, suele llegar por vía del tratado o por vía incluso de la prosa administrativa jurídica, no el caso de En Sustancia, pero bueno, otros que se han descrito de esta misma naturaleza, que citaré después, empiezan por esa vía un discurso muy específico, muy restringido, y el elemento que funciona como intermediario entre esa prosa tan especializada y la prosa literaria, y de ella, si el elemento tiene éxito, se pasa a lengua estándar, ese elemento intermediario suele ser la prosa historiográfica, que es mucha y muy leída, como saben, en el 16. En casos como estos que están aquí, pues vemos ya el uso de sustancias para contextos metalingüísticos de explicación, de reformulación, de variación de definiciones, en fin, de todos esos elementos para los que usamos en sustancia actualmente. Y si avanzamos un poco más en el tiempo, en el 18 ya vemos que en sustancia se aplica, leo el ejemplo 22, a hechos que han sucedido en la realidad, hechos acaecidos en la realidad. Se ha roto esa vinculación tan necesaria con lo metadiscursivo que tenía anteriormente. No fue largo el paso, pero bonito. En sustancia entró esta niña con sorna, en sustancia bailó bien, ¿vale? Y no en sustancia dijo, no en sustancia respondió, que es lo que veíamos anteriormente. En esa misma fecha, en el 18, ya había entrado como un elemento fijo en la lexicografía del castellano. Lo vemos en el primer diccionario académico, el diccionario de autoridades. Bien, ese proceso de evolución, que aquí he simplificado mucho, pero que se puede describir para este insubstantia, muestra el permanente foco de cambio lingüístico que fue el contacto latino-romance en la Edad Media, pero que no se puede restringir a la Edad Media. Ese modelo lingüístico del latín expositivo, teología, jurisprudencia, fue sin duda un estímulo para que se produjesen trasvases entre tradiciones discursivas de lenguas distintas. Esto es, la tradición discursiva no entiende de lenguas, es supraidiomática. Por eso se pasa sin problema del tratado en latín al tratado en castellano. Y yo me pregunto, ¿se pasa también? Y podríamos lanzar esa pregunta al auditorio para después recogerla o echarla en el debate. ¿Se traspasa también de ese latín a una lengua como el euskera, que también tiene un clérigo que está leyendo en latín? Es decir, esta expresión en concreto, en sustancia, una expresión latina, en un principio está limitada a tradiciones discursivas no romances, pero ha traspasado esa frontera lingüística. Y cuando traspasa, viene contagiada de su prestigio escritural inherente por ser en su origen una expresión latina. De hecho, suele ocurrir en muchas ocasiones que esta expresión se trasvasa como latinismo crudo, se trasvasa como error insubstantia o como insubstantia escrito a la latina, y solo alguien después lo calca el coconado y lo traduce. Claro, esto explica que la cronología de insubstancia como marcador discursivo en español sea bastante similar a la que encontramos en otras lenguas. Por ejemplo, es similar a la que se puede describir para el portugués, que también ofrece ejemplos sin problema desde el siglo XVI en adelante, de insubstancia utilizado como marcador. O sea, tenemos un complemento circunstancial de tipo modal, que se hace rutina discursiva y que pasa de una lengua a otra. Y en ese sentido, yo creo que es muy oportuno esa insistencia en los conceptos de elaboración y de tradición discursiva como soportes del cambio, que dominan tanto la causalidad del cambio como su documentación. Por eso, y vuelvo a lo que decía al principio, creo que es legítimo reclamar que se tenga siempre en cuenta el locus, el enclave concepcional de surgimiento del marcador, porque si se trata de elementos nacidos a la interacción dialógica, nacidos, digamos, de la conversación, hay que ubicarlos en la inmediatez comunicativa. Pero si se trata de elementos que no han nacido de la interacción, que no se han difundido de abajo arriba, sino que han llegado a los textos desde arriba, hay que investigar en distancia comunicativa. Y ahí está el latín. Y ahí siempre, o al menos hasta el 19, está el latín. La prueba de que en un principio este elemento
funciona como una especie de préstamo trasvasado, es que necesita de refuerzo, necesita ser explicado. Por eso no es raro que en los siglos XVI y XVII encontremos a la forma de sustancia reforzada con otros elementos abreviativos que sirven para aclarar el significado. En 25 dice Luque Fajardo, esto es brevemente en sustancia. En 26 dice Jerónimo de Mendieta, en sustancia y sentencia. Algunas de esas variantes de refuerzo circuló también en el propio latín, pero en el sentido inverso. Se ha pasado del romance al neolatín y se puede localizar copiada en otras lenguas europeas. Voy terminando. Bueno, son más ejemplos, aquí les pongo, de en suma y sustancia y otros refuerzos que se terminaron consolidando. En suma y sustancia con más ejemplos en español americano que en español europeo. Como les decía, la teoría de la gramaticalización nos ha permitido describir y entender los procesos de transición gradual que conducen a que las formas léxicas adquieran un significado gramatical más abstracto, pero no siempre se han tenido en cuenta las circunstancias de lo que ocurre, las circunstancias en las que discurrió esa actividad del hablar. Por eso creo que podemos superar esa aparente frontera que a veces nos obliga a la teoría de la gramaticalización, vinculándola con otras perspectivas que tomen en consideración todos esos condicionamientos sociohistóricos, todo ese espacio comunicativo de las enunciaciones que reflejan los procesos de cambio lingüístico. Los estudios que se han realizado confirman que los procesos de elaboración idiomática, 13, 15, pero también 16, también 18, con la prosa científica, hablo del castellano, los procesos de elaboración idiomática suelen dar lugar al enriquecimiento, la consolidación, la depuración de todos los procedimientos de construcción discursiva. Si se llega a un nuevo género textual, si se llega a una nueva tradición de discurso, el idioma crece en recursos de distancia y ese crecimiento a veces se hace alimentándose de recursos de la lengua latina. En este caso, como hemos visto, creando la partícula discursiva a la medida de lo que existe en la lengua madre. La evolución que hemos descrito para en sustancia muestra esa forma culta traída directamente del latín, con dos significados, el concreto y el más abstracto y al final discursivo que se derivó de aquel, pero esta última evolución, la de partícula discursiva, se ha traído directamente desde el latín. Obviamente no todos los marcadores de distancia comunicativa son préstamos latinos, hay muchas gramaticalizaciones que se han producido ahí dentro, hechas desde el lenguaje técnico elaborado, pero sí parece comprobarse que si se da un proceso de elaboración lingüística y está en latín todavía escribiéndose y leyéndose, nos vamos a traer elementos discursivos de esa lengua. No solo ha ocurrido para en sustancia, el mismo proceso se ha descrito para así las cosas, que es un claro préstamo de una fórmula legal, también una fórmula contractual de derecho, sixtantibus rebus, empieza siendo una fórmula de derecho, que a veces se copia así, después pasa a estando así las cosas y después pasa a así las cosas. El proceso de difusión de así las cosas es paralelo, es un reflejo del que hemos visto para en sustancia. Pasa del tratado a la historiografía, de la historiografía a la literatura, muy tarde, en el 19, y de la literatura a la lengua común. No es quizá el marcador que utilicemos más, pero digamos que hoy no es raro que yo diga así las cosas en una conversación. Lo mismo ocurrió en época mucho más antigua con esto es, un claro calco de idest, y en un caso que es más complejo en su historia, que pude describir hace un par de años en un trabajo que publiqué en Verba, lo mismo ocurrió con respecto a, ¿no? Respecto es una forma que tiene un uso en latín relativamente opuesto al que tiene en las lenguas europeas occidentales, todas las cuales han copiado usos que dio el neolatín. Y lo mismo es el caso claro de vale decir. En todos esos casos el latín medieval o neolatín está claramente en la base de la partícula discursiva. Vuelvo al título de la conferencia, era cuando la lingüística histórica, creo que sí, me voy a olvidar el título, cuando la lingüística histórica encontró al neolatín, ¿no? Pues estos fueron los resultados que se tropezó en ese encuentro. Y eso era lo que quería contarles en el día de hoy. Muchas gracias. Beno, badauzkagu 8 minutu galderak egiteko nahi izan ezkero,
Tenemos aproximadamente 8 minutos para alguna pregunta. Si... Sí. He corrido un poquito al final, lo siento. ¿Sí? Una pregunta. Se habla de latín, cómo se introduce. Por ejemplo, la palabra cura se introduce desde el latín al euskera, por ejemplo. Luego, el español evoluciona hacia vuelta. Yo le pregunto ahora, digamos, yo pienso que el estudio de una asignatura pendiente, muy importante, es el estudio del derecho. Porque para mí es la fuerza sustancia más importante de Llevo 30 años estudiando el ibero. Creo cómo, todo, desde los acentos. Es decir, todo lo que podríamos decir, toda la literatura. La literatura, por ejemplo, clásica es el método. La nuestra, lo mismo que la española. Discúlpeme, pero solo tenemos 8 minutos. No quisiera cortarle. Si va a la pregunta, por favor. En la literatura, nosotros hacemos el metro que decía, bueno, digamos que el acento en el timbre. Ya los iberos tenían el timbre, cosa que los clásicos lo tenían en metros. Por ejemplo, un ejemplo es la literatura. Otro ejemplo es, por ejemplo, la F. La F desaparece del español como hermosa porque no existía en el ibero. Quiero decir, y yo estoy de acuerdo que sí hay influencias que incluso palabras, pero le pregunto, ¿nos queda realmente esa asignatura pendiente, como es el estudio de 1000 años de historia, como es el ibero, que es la lengua de cultura más importante de Occidente? Bueno, yo creo que esa pregunta la pueden contestar mejor que yo los indoeuropeístas de la sala. Claro, hablando del latín medieval y del neolatín, pues ya nos vamos bastante lejos de esa etapa. Pero bueno, como ustedes mencionan hace síntomas de asignaturas pendientes, yo creo que, y ha puesto a reclamar, yo creo que sí que hay una asignatura pendiente con la cuestión del latín y ahí quizá tenemos que entonar todos, o al menos todos en la filología hispánica, el mea culpa. Supongo que es comprensible que cuando nace un romance uno atienda a los vestigios de ese romance que están haciendo y a los testimonios que después de esos vestigios van apareciendo, y el foco se pone sobre el romance o sobre lo castellano, sobre lo leonés, sobre lo que sea, ¿no? Sobre lo que surge y no sobre lo que se está dejando atrás, que es el latín. El problema es que nos olvidamos que muchas de estas personas, cuyos ejemplos yo he citado, Jerónimo de Mendieta, Juan de Castellano, era gente que sin problemas escribía en latín como escribía en castellano. Es más, muchos de ellos escriben mucho más en latín, latín literario. Claro, la gente de latín clásico te dice, pues es que eso no es latín y esa literatura es malísima. Bueno, me da un poco igual. En el fondo, un uso lingüístico de alguien que tiene un diccionario de latín encima de la mesa y que a partir de ahí puede escribir en su lengua romance o no romance, lo mismo que puede escribir en latín. Entonces, ¿de qué forma funciona ese diccionario a partir del siglo XVI? Es una asignatura pendiente. O sea, cómo quien escribe latín científico, quienes primeros hacen un intento de descripción científica de cuestiones como la astronomía, están utilizando un latín que va a influir en la forma de escribir las diferentes lenguas científicas que se crean en Occidente. O sea, la asignatura pendiente está en ir un poquito más allá del siglo XV, para el caso del castellano, y seguir considerando el banco de recursos latinos, no irse solo a la muestra romance. Yo me refería en mi charla al concepto de espacio comunicativo, que es un concepto también de la lingüística de las variedades alemanas, que nos obliga a considerar todo lo que hay en un territorio. Claro, la foto es distinta según donde la hagas, pero es que si tú haces una foto del Nápoles del siglo XVI, tienes que incluir al español, pero también tienes que incluir a todos los romances italianos, todos los dialectos italianos tan diversos entre sí que están hablando junto a él. Y si la foto la estás haciendo, no quiero ser repetitiva, para el escritorio de un científico del XVIII, tienes que incluir al latín. El espacio comunicativo es muy diferente y hay que retratarlo en su globalidad, aunque una en concreto sea de filología hispánica y otro en concreto sea de filología tal, ¿no? Con tal apellido. Claro, hacer este desideratum es muy fácil, ¿no? Lo complicado es llevarlo a la práctica.
Bueno, yo oyéndote hablar, Lola, he pensado inmediatamente en Funtsean y he aprovechado para mirar en el diccionario y el primer testimonio puede ser una traducción literal de en sustancia, que ahora en el vasco culto, digamos, se utiliza constantemente, pero es un préstamo que hemos traído de la parte norte del país, del otro lado de la frontera, y aparece por primera vez en el siglo XVIII, con lo cual habría que estudiarlo un poquito más despacio en Araneder y ver si este autor tiene introducción de más marcadores discursivos de ese estilo que pudieran ser tal vez. Pero sí que puede ser que haya alguna cosita también en vasco. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Y a vosotros. Lola, Gracias. y muchísimas gracias a todos.